Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal para que podamos hablar acerca de lo que el Papa Francisco nos invita hoy día a reflexionar. Estamos desde La Calera transmitiendo junto a ustedes y nos acompañan los alumnos del colegio El Ave María, perteneciente a la Fundación de Educación Católica de nuestro Obispado de Valparaíso. Tenemos hoy día en nuestro programa a nuestros hermanos del colegio El Ave María. Tenemos acá entonces a... Yo me llamo Maura y voy en el 7º básico. Andrés, el micrófono. Yo me llamo Andrés y voy en el 8º básico. Y tenemos también por este lado a nuestra amiga. Yo me llamo Sofía Valenzuela y voy en 6º básico. Con nuestros alumnos hoy día vamos a hablar de algo muy común para todos nosotros. Y gracias al Papa Francisco podemos también tener una reflexión profunda con respecto a este tema. Hoy día vamos a conversar con ustedes sobre la migración y nuestros hermanos migrantes que vienen de distintos países a nuestras ciudades a compartir también la cultura y el trabajo con cada uno de nosotros. El Papa Francisco, en su magisterio, siempre nos ha dicho que la iglesia tiene que ser un lugar donde todos nosotros podamos sentirnos como hermanos. Y por esa razón, queremos que nuestros hermanos de distintos países que vienen a nuestro país puedan también sentir de parte de nuestra iglesia el apoyo y también la compañía necesaria para que puedan encontrar su camino de felicidad aquí también en nuestro país. El Papa Francisco ha escrito mucho acerca de esto y también ha escrito distintos tweets en las redes sociales que nos ayudan a reflexionar sobre este tema. Nuestra amiga Maura nos va a leer el tweet que el Papa Francisco nos ha invitado a reflexionar. Los migrantes menores de edad, especialmente los que están solos, se encuentran desprotegidos. Ayudémosles, hagámonos cargo de ellos. La migración, tanto en Europa como en América Latina, es un problema a nivel país. Todos nosotros hemos visto en nuestras calles hermanos y hermanas de otros países, y especialmente niños. Hoy día nos acompañan los jóvenes de la escuela Ave María, que también son niños que comparten con niños de otros países. Tenemos vecinos, amigos de distintos colegios, pero que también viven aquí en nuestra propia ciudad. Y por esa razón hoy día el Papa Francisco nos ha invitado a mirar con profundidad este tema, especialmente a preocuparnos de los niños que vienen de otros países y que se insertan en nuestras ciudades y en nuestra educación en nuestro país llamado Chile. Yo les quiero preguntar, amigos, niños, por ejemplo, Maura, ¿qué opinas tú acerca de los hermanos que vienen de otros países a compartir con nosotros su cultura aquí en nuestro país? Yo creo que está bien porque todas las personas aceptan tal como son. Si ellos vinieron para acá es por algo, a lo mejor estaban falta de recursos allá y necesitan acá. Y Chile tiene que ser solidario en ese tema. Tiene que acoger a las personas no porque sean diferentes o iguales. Son como son y todos somos iguales, somos personas, somos humanos, hermanos. Eso es muy importante. Yo creo que el Papa Francisco también nos ha invitado a que todos nosotros podamos reflexionar con respecto a lo que nosotros somos y valemos, porque somos personas. Le pregunto a Andrés en este día también, ¿qué opina acerca de los hermanos que vienen de otros países a compartir con nosotros su cultura? Yo opino para comenzar de que no debería llamarse un problema. Esta es una situación que se está viviendo en todas partes. Y en el fondo es buena porque así nos unimos todos como personas. Si lo que es importante no es el color, no es la estatura, no es nada de eso. Lo importante es lo que tenemos adentro. Lo importante es lo que tenemos adentro, como dice Andrés, y también hoy día queremos que todos nosotros podamos ser parte de esta real fuerza de parte de nuestra iglesia que acompaña y también que acoge a distintos hermanos de otros países. Todos somos hermanos y personas, pero también todos compartimos la misma fe. Le preguntamos hoy día también a nuestra amiga Sofía, ¿qué opina acerca de los hermanos que vienen de otros países y que también somos hermanos en la fe, como decimos recién? Que tienen que venir porque nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos y que a lo mejor se vienen porque allá no tienen muchos problemas, también tienen problemas muchos allá y acá a lo mejor van a tener una mejor vida social. Lo vemos también con los hermanos aquí en nuestra ciudad de La Calera, que son de Haití. Tenemos en nuestra parroquia
una clase de español que es bien frecuentada por distintos hermanos de Haití, y gracias a Dios hemos podido también ver cómo ellos se sienten acogidos por la comunidad católica, porque así como decía el Papa Francisco, que todos nosotros tenemos que preocuparnos por los hermanos migrantes, tenemos que también entregar de nuestro tiempo para que esta realidad pueda también verse menos compleja. Como decía Andrés, esto no es un problema, este es un movimiento social que está pasando en nuestra sociedad actual, en nuestro mundo, y todos nosotros tenemos también que sernos responsables. Y así todos nosotros podemos construir una nueva forma de mirar a nuestros hermanos de otros países sin prejuicios y sobre todo con una mayor acogida. Queremos pedirle a ustedes, hermanos, también hoy día que puedan estar atentos a lo que el Papa Francisco nos invita a realizar como iglesia. La iglesia es un lugar para todos y nosotros también tenemos hoy la responsabilidad de hacer que nuestras iglesias, pero también que nuestras familias puedan aportar a la paz mundial acogiendo a hermanos de otros países. No digo en el fondo que nosotros también seamos los únicos responsables. Aquí este es un trabajo de todos, pero lo importante es que el cambio, el sacar de nuestras cabezas los estereotipos y los prejuicios nos ayudan a entender mejor al otro y así entablar un diálogo sin ningún tapujo y sobre todo un diálogo acogedor para que todos nosotros hoy día podamos también sentirnos parte de una iglesia que acoge al hermano de otro país y que también se hace responsable por cada uno de ellos. Nos despedimos desde la ciudad de La Calera, nos despedimos con nuestros alumnos de la escuela El Ave María y queremos darles las gracias para que ustedes también puedan sentirse responsables de este camino de paz y sobre todo de este camino de construcción de un reino mejor para todos nuestros hermanos, no dependiendo de su lugar de origen, sino también de lo que importan ellos como personas. Que tengan una buena tarde. Queridos amigos, sean ustedes muy bienvenidos, como es habitual cada domingo, a los caminos de la Iglesia. Hoy queremos conversar con ustedes de un movimiento que se ha suscitado después de lo que fue el Concilio Vaticano II, evento que trajo a la Iglesia aires nuevos, una nueva primavera, y producto de esto nació en el mundo la renovación carismática. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros el padre Reinaldo Osorio, quien es el asesor diocesano aquí en Valparaíso del Movimiento de la Renovación Carismática y además asesor nacional del equipo nacional, ¿no es cierto?, asesor espiritual del equipo nacional aquí en Chile. Pero además nos encontramos en su parroquia, vos padre, en la parroquia San Benito en Chorrillo, que hoy día estamos de aniversario. Así que vaya un saludo también para usted y toda la comunidad. Bueno, muchas gracias Miguel por la invitación, dame la oportunidad de estar aquí ante ustedes conversando de esta gran y hermosa corriente de gracia que es la renovación carismática y en este día que celebramos a nuestro patrono San Benito. Padre, cuéntanos un poco, ¿cómo nace la renovación carismática en el mundo? Esto fue una novedad, fue hasta un poco, no sé si la palabra es escandaloso, pero causó cierto rechazo en algunos sectores de la Iglesia este nuevo movimiento que se suscitaba después del concilio. Bueno, provocó yo creo escándalo, porque imagínate tú que estábamos en un estilo de espiritualidad de milenaria, diríamos, ya como es la Iglesia. Entonces irrumpe, después del Concilio Vaticano II, esta corriente, diríamos, con activos pentecostales, en donde se rompe todo el esquema de oración que teníamos hasta entonces, que es la alabanza, los carismas, y este nuevo estilo de vida espiritual, por supuesto que produjo un escándalo fuerte, un golpe fuerte a la Iglesia de esos años. Ahora, ¿cómo se fue desarrollando esto? O sea, ¿cómo? Porque si yo mal no lo recuerdo, lo escuché del mismo padre Canta la Mesa, esto de que la renovación nace primero en un grupo de jóvenes en los Estados Unidos, que no eran necesariamente precisamente católicos, sino que también y se empiezan a unir, en el fondo se logra como una unión entre lo que son jóvenes protestantes y jóvenes católicos en la oración. Exacto, esto nació en Estados Unidos, en Pensilvania, en una universidad ahí, Pittsburgh creo que es, si no mal recuerdo. Ya esto está más o menos, se da en los años que comienza el Concilio Vaticano, ¿ya? Y había una inquietud, que sin duda alguna el Espíritu Santo la iba despertando, entre pentecostales, protestantes y también por el ámbito católico, de
¿por qué esa experiencia que vivieron los apóstoles no se vivía? ¿Por qué, por qué no la experimentábamos ahora? ¿Por qué había desaparecido esa...? Entonces ellos empiezan a reflexionar en torno a la palabra de Dios, ya como buenos pentecostales que tenían la palabra de Dios muy a mano, a diferencia de nosotros los católicos, sí, que después la descubrimos, entre comillas, después del concilio. Y entonces, al leer la palabra de Dios, a escrutarla, junto con algunos católicos, van rezando, y comienzan ellos a leer, ¿no es cierto?, la palabra de Dios cuando dice el Señor que el Padre le dará el Espíritu a quien se lo pida. Entonces ellos, danos, Señor, un nuevo Pentecostés, danos un nuevo Pentecostés. Oraban, esa era la intención, ese era el deseo. Sumado a que el Papa Juan XXIII, cuando llama al Concilio Vaticano II, la oración que se hace en preparación al concilio y en el concilio, dice Juan XXIII, danos, Señor, ¿no es cierto?, poder vivir esa experiencia de Pentecostés. Entonces, este grupo empieza a orar, y así entonces como, esto fue el año 67, estando en oración, en la universidad, en una sala, reciben esta gracia. Ahora, es indescriptible expresarlo, hay que vivirlo, pero es una gracia de un gozo espiritual tan grande, tan profundo, que toca el cuerpo, el alma, y empiezan a explotar estas experiencias de los hechos de los apóstoles. La alabanza, la oración en lengua, los carismas, es un gozo tan grande, tan profundo espiritual, que te envuelve de tal manera que tienes que compartirlo, tienes que darlo a conocer. Y así entonces, después de ese día que se vivió la experiencia carismática, en ese día de Pentecostés, comienza cada uno de los jóvenes que estuvo allí presente a compartirlo con sus amigos, con sus vecinos en las parroquias, y esto comienza a compartirse y comienza a crecer. Así, digamos, resumidamente la experiencia. Tú justamente tocas un tema que es muy común dentro de la oración carismática, y que también se da mucho, es curioso porque esto también se da mucho en nuestros hermanos evangélicos, pentecostales, se da estas experiencias espirituales de gozo espiritual. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo poder explicar, por ejemplo, el don de lengua, el tema de la liberación, de la sanación? Porque la gente muchas veces confunde, por ejemplo, el tema de la sanación, confunde si voy a ir a una misa de sanación, voy a ir a una oración de sanación, y cree la gente que solamente está destinado esto a que los paralíticos anden, que los ciegos vean, un poco lo del Evangelio. ¿Cómo se explica estos fenómenos espirituales? Bueno, todo esto tiene su fuente en la palabra de Dios. Entonces, como te decía anteriormente, esta experiencia de Pentecostés, la predicación, los carismas, la sanación de los apóstoles, llegan, ¿no es cierto?, en esa experiencia nueva de Pentecostés el año 67, y comienza a experimentarse esta gracia del Espíritu, ¿ya? Estos carismas explotan, entonces hay que enfrentarlos, están ahí, nadie los inventó, nadie los creó. Entonces cuando comienza la renovación carismática a surgir, se encuentra con estos carismas, o sea, le llegan a ciertas personas, porque son regalos que el Señor va dando a ciertos individuos, y están ahí, y se ponen al servicio y salen y se comparten. Ahora, son experiencias espirituales, que se van descubriendo en el transcurso de la oración, porque alguien, ¿no es cierto?, siente el impulso de ir y orar por ti. Y esa oración que esta persona hace y tal vez impone las manos, esa otra persona la recibe una gracia. Entonces, son carismas que se van dando, ya que no se piden ni que se buscan, sino que simplemente se dan y se viven con agradecimiento. Ahora, el tema de la sanación que tú me dices, la primera sanación espiritual. Siempre nosotros predicamos que la primera sanación del espíritu es la sanación del pecado, para no caer, ¿no es cierto?, en estas corrientes que de gente muchas veces que anda buscando sanación, cosas raras, sino que es una sanación espiritual, pero también la sanación es física. La hemos experimentado, la hemos visto, la hemos palpado, podemos dar testimonio de ella en el movimiento de la renovación. Reinaldo, después que nace la renovación, empieza a extender, fue muy fuerte también en Irlanda el tema de la renovación, pero ¿cómo llega a Chile el movimiento carismático? La renovación carismática, cuando nace el año 67,
comienza con una fuerza a expandirse en los Estados Unidos, especialmente, ¿no es cierto?, en las distintas universidades, porque al recibir el bautismo en el Espíritu, que es la palabra clave del movimiento carismático, uno lo comparte, lo entrega, lo da, entonces comienza profundamente a crecer. Y llega fuertemente a Latinoamérica, y yo por lo que he leído, y no creo no equivocarme, como muy fuerte en Colombia a través del famoso Minuto de Dios, ¿ya? Este movimiento que hay allá, en donde se invita y se pide que venga esta gente a compartir esta experiencia nueva que ya en el mundo está dando mucho que hablar. Llega ahí a Colombia el Minuto de Dios, viene este nuevo Pentecostés, de hecho el Minuto de Dios es una entidad netamente carismática y comienza fuertemente y además empieza a expandirse por todas partes. Aquí llega también a Chile, si no más recuerdo los años 70, a través de algunos padres justamente norteamericanos que llegan con esta experiencia y quieren compartirla, quieren vivirla, y fue muy bonita la experiencia de la renovación carismática porque prácticamente el año 67 al 70 ya prácticamente estaba en todo el mundo, porque era la experiencia del Espíritu. La gente iba y vamos a ver qué es lo que pasa con esta gente rara, y después salían todos alabando, saltando y se fue expandiendo rápidamente. En Latinoamérica con mucha fuerza, yo creo que era un poco por la experiencia que se estaban viviendo también a nivel político y social. Sí, ahora, tú tocas un tema ahí, esto por ejemplo, del bautismo en el Espíritu. ¿Qué es lo que es esto del bautismo en el Espíritu? Bueno, el bautismo en el Espíritu es pedirle al Señor la gracia de experimentar, sentir interiormente el ser hijo de Dios, el ser hijo de Dios. ¿Ya? Ese es el bautismo en el Espíritu que está en la palabra de Dios. Cuando los apóstoles, ¿no es cierto?, van ahí bautizando y van pidiendo el Espíritu, se experimenta el bautismo en el Espíritu. No, de repente es un término que se criticó porque siempre se habló que había un solo bautismo. El bautismo en el Espíritu no es un bautismo sacramental, es una experiencia espiritual, una experiencia del Espíritu en la cual le pedimos al Señor que nos haga tomar conciencia de su presencia en nosotros. Eso es tomar conciencia de su presencia en nosotros, de que Él vive en nosotros. Y cuando se da esa experiencia de bautismo en el Espíritu, entonces brotan todas las demás consecuencias, que es el gozo espiritual, la alegría, el comprender lo que significa la muerte de Cristo. Me convierto a Cristo, comienza la lucha contra el pecado, hay un proceso de conversión fuerte. Quiero comunicarlo, quiero evangelizar, me baje el amor a la palabra de Dios, amo a la iglesia, me acerco a los sacramentos. Cuando se vive la experiencia del bautismo en el Espíritu, lo primero que la gente quiere es confesarse. Y yo he tenido la experiencia de gente de muchos años que viene a confesarse después de vivir la experiencia en el Espíritu Santo. Se quiere evangelizar, se quiere anunciar la palabra de Dios. Eso es el bautismo en el Espíritu. No es propio, te digo, de la renovación carismática, la experiencia del bautismo en el Espíritu, sino que es una experiencia para toda la iglesia. ¿Ya? La renovación carismática se expande para compartir y para llamar a todos los movimientos. El bautismo en el Espíritu se vive cada vez que alguien se convierte, cada vez que alguien experimenta en cualquier otro movimiento de la iglesia esa conciencia de que tiene a Dios en su corazón. Fíjate que fue muy bonito porque nosotros tuvimos la experiencia de participar en el retiro internacional de sacerdotes en Roma. Y diáconos, donde estaba el Santo Padre, y él habló justamente que él recomendaba a los párrocos a que le permitieran a sus agentes pastorales vivir esta experiencia. Sí, eso se llama los seminarios de vida. La renovación carismática, cuando surge, viene con este anuncio. Es decir, la experiencia del bautismo en el Espíritu se empezó a preparar. No era una cosa, sino que se hacían unos septenarios, unos temas, ¿ya? El querigma, ¿ya? El anuncio del amor de Dios, de la salvación, del pecado, de la gracia. Y una vez que se daban estos temas, se preparaba la gente estaba con ansia, venía la oración de fusión del Espíritu. Esa es la otra palabra importante, la oración de fusión del Espíritu, que después que se ha preparado a la gente, al oyente a través de la palabra de Dios, porque siempre hay que anunciar primero la palabra, se hace esta oración en donde se impone las manos, ¿no es cierto?, todo sobre la gente y se pide la fusión del Espíritu, sobre todo. Y por eso que el Papa recomendaba que se pudiese hacer esto para ayudarle a los fieles y ayudar a las comunidades parroquiales a tener esta experiencia del Espíritu Santo, porque son muchos millones, cerca de 20 millones más o menos, los que han vivido la experiencia de bautismo en el Espíritu. Entonces, compartirlo. Esto, digamos,
revolucionó en su momento, como tú decías, en los años 70, ya incluso en los 80 aquí en Chile, el tema de la renovación fue muy fuerte. Este año se han celebrado 50 años de la renovación carismática en el mundo. ¿Cuáles han sido los frutos de esto? Bueno, como tú bien dices al principio, la renovación carismática, esta gracia, esta corriente empezó a tocar fuertemente. En Chile era muy fuerte, el año 80, 83, cuando nosotros nos conocimos. Sí, pues, la renovación carismática estaba bastante fuerte, con hartos líderes que llegaban. Hoy día ha estado un poquito, aquí en Chile especialmente, los países vecinos es bastante fuerte. En Chile tal vez todo este tema de la desacralización ha afectado también eso, pero está viva y patente. La gracia, los regalos que la renovación carismática ha traído ha sido, yo creo, conversión, ¿ya? Ha sido un movimiento que ha ayudado mucho a la conversión. ¿Por qué? Porque me gustó mucho un día escuchar una frase de una hermana de aquí de la renovación carismática de Chile, que decía: la renovación carismática es como la invitación de Jesús. Cuando no vinieron los invitados, dijo: vayan a las calles y traigan a todos que vengan para acá. La renovación carismática es un movimiento abierto, ya donde no hay requisito, no hay nada, pueden venir todos, se recibe a todos. Por eso tenemos también de repente algunos casos especiales en la renovación carismática. Pero yo creo que los frutos que ha traído han sido frutos de conversión, una conversión que lleva al compromiso, a entregarse a la iglesia, a servir a la iglesia y a evangelizar. Yo tengo plena certeza de que los párrocos pueden contar con la gente de la renovación carismática para evangelizar, porque al carismático le gusta mucho trabajar en la parroquia y salir a evangelizar, a tocar las puertas. Tiene como esa valentía de salir a anunciar la palabra de Dios. Cuando tú hablas de esto, yo al menos en lo personal, me remonto a los orígenes de la iglesia. Yo creo, es idea mía, no sé, pero creo que hemos perdido mucho de lo que era la riqueza de la iglesia primitiva y que justamente lo reflejan mucho movimientos nuevos dentro de la iglesia, como la renovación o los mismos catecúmenos y otros movimientos más laicales, que han formado una fuerza viva dentro de la iglesia, pero que en el fondo nos remontan al volver a nuestros orígenes, que es la iglesia primitiva. Por eso te preguntaba todo esto, porque hay una ignorancia en nuestra gente. Hay una ignorancia muchas veces en nuestros agentes pastorales. Marginan estos movimientos porque no hay un conocimiento de dónde nacen, cómo nacen y cuál es la misión. Entonces, por eso yo te preguntaba todo esto de la efusión del espíritu, lo de la sanación, porque esto no es una cosa inventada por la renovación. Esto lo vivieron las primeras comunidades cristianas, esto lo vivieron San Pedro y San Pablo y los apóstoles en su vida como evangelizadores. Claro, esto es obra del Espíritu Santo. Yo creo que la renovación carismática y otros movimientos como los catecúmenos que han querido rescatar la riqueza de las primeras comunidades cristianas, que era una comunidad, primero, ahí está la palabra, comunidad, primero que todo, comunidad, es decir, yo no estoy al lado tuyo participando de un rito, sino que somos hermanos. Entonces, donde nos reunimos, conversamos, compartimos nuestras penas, nuestra alegría, junto con el Señor, junto con la alabanza, ¿ya? Que era un poco lo que se había perdido en la iglesia, porque el tema institucional, el ritualismo, todo, que bien, perfecto, está bien, yo no estoy contra eso, pero había traído un poco esta individualidad, un espiritualismo, diríamos. Incluso muchas veces llevado a una fe de estatus. Exacto. Entonces, yo creo que la renovación carismática y otros movimientos vienen a rescatar esa riqueza de las primeras comunidades cristianas, que somos hermanos, amamos al mismo Señor, nos reunimos, compartimos las penas, las alegrías, nos preocupamos los unos de los otros, nos ayudamos, y yo creo que eso también ha sido como muy importante para la propagación de la renovación carismática y también de todos otros movimientos que tienen como sentido la comunidad. Un grupo de hermanos, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Se reunían para orar, a la fracción del pan, a compartir la palabra de Dios, vivían como hermanos, compartían lo que tenían en común. Yo creo que la renovación ha venido a rescatar como esa nota de esas primeras comunidades cristianas, como también a decirle al mundo que ese espíritu de Pentecostés es el mismo espíritu de hoy y que por lo tanto los mismos dones y carismas que regaló en Pentecostés también los regala hoy. Es cosa de pedirlos.
Probablemente esto no se trata de que todos sean al estilo carismático, sino se trata de que todos seamos al estilo de Jesús, al estilo del Espíritu, despertar esa, como te digo yo, esa conciencia de que yo soy bautizado y que soy hijo de Dios y que Él vive en mí. Hay un tema que tú lo tocas ahora, el tema de las primeras comunidades cristianas, esto de preocuparse por el otro, de vivir una vida en común, en el fondo bajo un mismo Padre, que es Dios, pero además también está todo este poder que Jesús mismo ha traspasado a los bautizados, a los apóstoles. Lo dice el Hecho de los Apóstoles: si hay alguno enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos, impónganle las manos. Y cuando nosotros vemos esto, cuando se hace dentro de la iglesia, ya están los evangélicos. Hoy me van a disculpar la palabra peyorativa, pero ya están los canutos. Claro. Y no es propio de nuestros hermanos evangélicos esto. No. Esto es parte de la Escritura. Nosotros. Esto lo anuncia el mismo Jesús, lo dicen los mismos apóstoles. Dice San Pablo: si hay uno enfermo entre ustedes, vayan, llamen a la comunidad e impónganle las manos. O sea, hay un tema del poder de la oración. Sí, mira, el poder de la oración, y yo creo que también está el tema de que nosotros como Iglesia Católica todavía, y a lo mejor aquí en Chile todavía, no nos desprendemos de la imagen, ¿no es cierto?, de preconciliar de que todo esto es propio del consagrado. Por eso es que el Concilio Vaticano viene a redescubrir la gracia que tenemos todos nosotros por el tema del bautismo. Entonces, hoy día nosotros decimos: tú también puedes orar por los enfermos, tú también puedes orar por los enfermos. Cuando esté alguien enfermo en la casa, di: en el nombre del Señor impongo mis manos sobre ti, y ora. Pues nosotros, que venga el Padre. Y si no viene el Padre, ahí el enfermo se muere sin que nadie rece por él. Entonces tenemos que, por supuesto, nosotros vamos y administramos el sacramento, pero todos podemos orar, los padres, a nuestros ancianos, a los hijos, todos. En el nombre del Señor impongo mis manos sobre ti, y orar y pedirle al Señor que sane, que asista, que acompañe a ese enfermito o al que está viviendo un problema. Nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo. Por eso es que los laicos también pueden bautizar. En los momentos, que venga el padre, el diácono se está muriendo, bautícelo usted. Llame al padre, pero bautícelo usted si ejerza su sacerdocio común. Fíjate que hay una cosa muy importante, que es muy bueno decírselo a la gente, porque es un tema pastoral. Señora, señor, usted que tiene un enfermo, no espere que la persona agonice para llamar al sacerdote para imponer la unción de los enfermos. Porque muchas veces sucede eso. Cuando la persona está a punto de morir, llaman al sacerdote para recibir los sacramentos. El sacramento de la unción es un sacramento de vivos, es un sacramento que nos ayuda a rehabilitar el alma y a rehabilitar el cuerpo. Por lo tanto, si es la voluntad de Dios que ese enfermo se sane, se va a sanar. Y si es la voluntad que vaya a su encuentro, irá a su encuentro. Pero no miremos justamente este sacramento tan hermoso de la unción como un sacramento ya para el final, no. Es el sacramento de los enfermos, la unción de los enfermos. Como lo dice el Padre, como lo dices tú, este tema también de que ¿por qué yo no puedo orar sobre mis enfermos? Por supuesto, se puede hacerlo, ejerce tu sacerdocio si lo recibimos en el bautismo. Entonces, eso es un poco lo que la renovación carismática también viene a decir. No es una novedad, si está ahí después del Concilio Vaticano II, en el rol de los laicos. Nosotros perdamos el miedo, como tú bien decías, de repente a uno lo encasillan, si uno alaba o si uno impone las manos, dice en el nombre del Señor, este es de otro creo. No, eso es propio del creyente, de nosotros. Lo que pasa es que hemos estado un poquito, entre comillas, empaquetados a un estilo de espiritualidad. No, hay que dejar que el Espíritu obre. Entonces, hay que orar por nosotros. Yo mismo te puedo hacer una confesión. Yo miraba con cierto distanciamiento el tema de la oración, del tema de los carismáticos. Lo sé, Miguel, lo sé. Tú lo sabes. Lo sé. Bueno, hasta que descubrí realmente el maravilloso don de la oración. Pero si te vi en Roma saltando y alabando ahí, en la mitad de San Juan de Letrán. No me dejes vergüenza, podemos pedirle la imagen al Padre Jorge para verlo. Pero es verdad, y he ido descubriendo, fíjate, porque en nuestra misma parroquia esto ha entrado muy fuerte, el tema de la oración, de la misa de sanación, de la oración de intercesión, y cómo Dios va haciendo realmente, yo gracias a esa experiencia, he ido descubriendo un estilo nuevo de vida de oración. Sí, hay que vivirlo.
¿ya? Me tengo que contar en un minutito, entonces, ojalá que el tiempo nos alcance. Yo viví esta experiencia del bautismo en el Espíritu el año 84. Perdón, el año 2004. El año 2004, estando de párroco de Casablanca, me invitaron a un retiro a Punta de Tralca. Vino el padre Tom Force a predicar. Justamente hizo casi un septenario, con unas predicaciones muy hermosas. Y me pasó algo, porque yo, mientras, del primer día que el padre comenzó a predicar, y tengo que confesarlo aquí públicamente, primer retiro espiritual que vivo, que lo vivo desde dentro. O sea, fue Entonces me cautivó la primera predicación que el padre hizo. Empezó a despertarse en mí quería que llegara luego, fue curioso, ¿va? Quería que llegara luego la otra predicación. Que no es muy común en el tema. y después, yo lo único que quería, al otro día me desperté como a las 4 de la mañana, ahí estaba, como que me volví loco, ¿ya? Y llegó el día, el padre dijo en la noche, bueno, y esto yo ya estaba, pero ya fervoroso, ¿me entiendes? Pero ahí siempre sentadito y muy así. Y el día jueves en la noche dijo el padre, voy a hacer una oración de sanación y de fusión de espíritu para los que quieran quedarse. Como yo estaba tan prendido, me quedé pues, a rezar y todo, y yo viví la experiencia en el bautismo en el espíritu. Y no me di ni cuenta y estaba saltando con los brazos en alto, orando en lengua, y estuve toda la noche rezando. Toda la noche. No dormí, era una cuestión que no podía parar. Llegué a Casablanca, venía pero lleno de esto, y justo coincidió que había la semana siguiente un retiro con los jóvenes de confirmación, que no quería ir ninguno a un retiro de confirmación. Tú entenderás que a los jóvenes no les gusta eso. Ya, vamos, y yo me hice unos contactos, quiero los carismáticos aquí que hagamos un retiro. Bueno, vinieron los carismáticos, los muchachos estaban súper enojados con la cuestión, duraba 2 días el retiro. Al segundo día, cuando fuimos a terminar, dije, voy a hacer oración de sanación. Y empiezo a orar, y lo pusimos a todos en un círculo, eran como 50 chiquillos, y empezamos a poner las manos, ¿verdad? Y se empezaron a caer, mientras yo ponía las manos, yo me asustaba, le ponía la mano al otro, y los cabros no sabían nada de nada, o sea, no era un show, no era nada. Yo dije, ahí se me afianzó esta experiencia, y nació la primera comunidad carismática que con el favor de Dios perdura hasta el día de hoy, allá en ¿cuánto? 14, 13 años, casi en Casablanca. Pero fíjate que a mí algo muy parecido me pasó. Yo tenía una agente pastoral en la capilla, entonces le digo un día, teníamos misa de sanación. La señora no sabía nada de lo que era la misa de sanación. Entonces llegó y yo todavía estaba ahí medio... Llegó la señora a la misa y claro, empezamos a imponer las manos, los diáconos y los sacerdotes, y llegó la señora y se puso delante mío. Y antes que yo alzara las manos ya la señora se había caído al suelo. Dije, esto es obra de Dios, aquí no hay palo blanco. La señora no sabía nada de nada. Yo la invité porque era la misa de sanación y ella estaba muy delicada de salud. Y la cosa es que el marido se desesperó porque la señora se cayó al suelo. No se preocupe, déjale en el suelo, tranquilita, recemos, y después ya se levantó. Pero fíjate que hoy están ocurriendo a menudo cosas muy raras entre los jóvenes, cosas muy raras entre incluso los adultos también, esto de que sabe que parece que el demonio, hay una posesión diabólica, que hay algo que perturba a este joven, muchas veces hay verdad detrás de todo esto, porque el demonio existe, el demonio es una realidad, pero esto justamente ayuda mucho. Yo me he dado cuenta el tema de que uno se ponga frente a una persona, ore con ella. Después la persona dice, mire, me sentí yo muy bien, como que se me quitó un peso de encima, como que me liberé. Y ahí uno descubre el poder de la oración. Bueno, que la renovación carismática justamente viene a descubrir estos dones, esta oración de sanación, no solamente de las enfermedades físicas, sino espirituales. Y la renovación carismática viene también a descubrir que la existencia del diablo está siempre presente. Y nosotros en la renovación carismática tenemos mucha experiencia, y yo he vivido varias experiencias, no varias, algunas muy fuertes, de liberación, y bueno, yo no se da cuenta que esto está ahí. Lo que pasa es que el mundo dice que esto es mentira, pero es verdad. Y yo he tenido la experiencia en estos años que yo en la renovación de cambios de vida, de conversiones, pero realmente maravillosa, y lo único que puedo decir nomás, gracias Señor en eso. Además, esta es una opción maravillosa también para toda esta gente que anda detrás de estas cosas de hechicería, buscando respuestas, porque hoy día estamos, estamos plagados del tarot, de la señora del sahumerio, el yoga, botan fortunas, el reiki, las flores de Bach y tantas otras cosas que muchas veces, lo escuchaba yo de un sacerdote, justo de un psiquiatra, que decía que estos muchas veces son portales
que hacen que abran las puertas para que espíritus justamente entren en el alma de las personas y se produzca todo este desorden a veces de estabilidad emocional, de problemas psicológicos, y que bastaría pedirle, como tú lo dices, al Señor que nos haga vivir la experiencia de su amor, de su presencia, para sanar de todo este tipo de... Porque como decía el Papa ayer, el Señor no nos saca el peso, pero nos ayuda a cargar el peso. Así es. Justamente poner la fe en el Señor Jesús, confiar plenamente en Él, nos va a dar lo que nosotros pensamos que nos pueden dar estas prácticas espiritualistas orientales o esotéricas. Padre, yo por lo que sé por ahí, según mis informes, fuiste invitado a la celebración de los 50 años en Roma. Exactamente. ¿Cómo fue esta fiesta? ¿Cómo fue este Pentecostés en Roma? Bueno, fue una experiencia muy hermosa. Cerca de 50.000 carismáticos nos reunimos, 56.000, algo así, en Roma. Habían carismáticos, estaba todo rojo por todas partes, ya, por los colores, digo yo, por el gorro y todo eso. Sí. Fue una experiencia bonita. Hubo distintas actividades de oración, retiro de sacerdotes, con predicadores, pero el gran encuentro fue la vigilia, el día sábado 3, si no mal recuerdo, de junio, con el encuentro con el Santo Padre. Ahí estábamos los 56 carismáticos alabando, cantando. Ahí el Papa nos exhortó, nos invitó a seguir en este camino, en esta corriente de gracia, nos invitó a la conversión, nos invitó al ecumenismo, nos invitó a lo que el Papa ha predicado mucho, las obras de caridad, la obra social, las obras de la misericordia. Yo creo que fue los 50 años una renovación realmente y un querer decirnos nosotros los carismáticos, queremos volver a sentir la experiencia del primer Pentecostés. Esto de los 50 años, esta gran celebración que convocó en Roma, que coincidía prácticamente también, me parece, con la fiesta de Pentecostés, fue dentro del... Sí, fue la fiesta de Pentecostés propiamente tal. Claro. También no nos lleva a mirar una realidad de la Iglesia, que la Iglesia también está compuesta por laicos, porque en el fondo hemos clericalizado la Iglesia. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿quién es la Iglesia? El Papa, el cura, las monjas, los obispos y los diáconos. Exacto. Y hasta ahí llegó la Iglesia. Y se nos olvida que la Iglesia somos nosotros y que la Iglesia marcha también por los laicos. Entonces, ¿cuál es esta experiencia también de la renovación carismática de vivir esta misión como laicos para darle vida a la Iglesia? Yo creo que la renovación de un principio la entendimos así. Por eso es que la renovación, cuando nace esta corriente de gracia, los laicos comienzan a sentir esta experiencia del Espíritu y comienzan a trabajar como laicos, a evangelizar, a testimoniar, a predicar. Comienzan las misiones, los seminarios. La renovación carismática comienza inmediatamente así. Entonces, yo creo que la renovación hoy en día quiere vivir así y quiere hacer esto mismo, quiere salir como el Papa nos ha invitado. El movimiento de la renovación carismática, como otros movimientos, son netamente laicales. Nuestro rol como sacerdote es asesorar de manera tal que la renovación camine en la senda de la Iglesia y junto con los servidores y quienes tienen responsabilidad, ver que la oveja no se nos descargue. Oye, una cosa muy bonita que me ha tocado ver esta experiencia en la parroquia, en la parroquia del Rosario. Hicieron un llamado para formar un grupo de jóvenes carismáticos. Entonces, cuando uno dice jóvenes carismáticos, dice uno, en realidad, yo no creo que esto vaya a funcionar, porque los jóvenes tienen mucho respeto humano, a no hacer el ridículo y montones de cosas. Sin embargo, despertó un interés de parte de los jóvenes, que hoy la parroquia tiene un grupo de jóvenes en la renovación de cerca de 40 jóvenes. Y se reúnen y oran, y yo tengo la experiencia porque lo vivo de cerca, porque tengo a mi hijo, que es el Bruno, que es monaguillo además en la parroquia, que se incorporó a este movimiento, y lo veo cuando llega feliz, participa feliz. ¿Qué hace entonces que esto sea tan atrayente no solamente para los adultos, sino para los jóvenes? El Espíritu, cuando el Espíritu toca y se vive la experiencia bautismal, es como un enamoramiento. Entonces se despierta un gozo espiritual que te llama a seguir en esto y a estar con aquellos que compartieran lo mismo que tú. Entonces es como una especie de imán espiritual,
Y eso es lo que hace, un poco la experiencia que yo te contaba de Casa Blanca, que tú la viviste también. Uno piensa, no, que sobre todo hoy día los jóvenes están tan lejos, los jóvenes no están ahí con la iglesia. Pero si se tiene la experiencia del bautismo en el Espíritu, los jóvenes llegan. Porque también el Espíritu empieza a descubrirle su realidad, su vida, toca sus heridas, toca sus penas, sus tristezas, su familia, sus oscuridades. Y entonces el joven, recibiendo el bautismo en el Espíritu, le encuentra sentido a todo su vida, su pasado, su historia. Aquí en la parroquia, yo sé que tú tienes grupo de renovación. Si la gente quisiera participar de los momentos de oración, si quisiera participar de las Eucaristías, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, nuestro grupo nació a propósito de misa de oración por la salud de los enfermos, o misa de sanación como se conoce, que celebramos en la parroquia. Empezamos a ver que había un grupo permanente de gente que venía, se hizo un septenario de vida con esa gente y nació el grupo de oración. Hoy se están reuniendo los días miércoles, son cerca de, 15, 18 personas más o menos las que participan los días miércoles después de la misa, 7:30, y estamos teniendo 2 veces al mes misas a las 7 de la tarde de sanación, los días lunes. ¿Que puede venir cualquier persona? Sí, cualquier persona, están las puertas abiertas. Bien. Padre Reinaldo, yo antes de terminar quiero enviar un saludo. Quiero enviar un saludo. Tú sabes que una de las diócesis más joven de Chile es San Bernardo. Sí. Y están cumpliendo 30 años de vida. Así que quiero enviar un saludo a la diócesis de San Bernardo en la figura de su obispo, Monseñor Juan Ignacio. Desearle toda la felicidad del mundo y además que sigan adelante con valentía anunciando a Jesucristo, que es verdadera vida y la verdadera verdad. Así que vaya un saludo afectuoso para ustedes, queridos hermanos de la diócesis de San Bernardo, y unos felices 30 años en Jesucristo. Un aplauso para Eso. San Bernardo. Oye, Padre, yo quiero agradecerte el que hayas compartido con nosotros esta hermosa experiencia de lo que ha sido la renovación, de tu experiencia también, ¿no es cierto?, en el encuentro en Roma, pero también el que hayas aclarado tantas dudas en lo que respecta a lo que es la renovación, y que nos ayuda también a mirar esta riqueza de la Iglesia en los movimientos, y que lo que realmente le da vida a la Iglesia es el Espíritu, pero que habita en cada uno de nosotros. Así es. Terminar diciendo entonces que la experiencia en el bautismo en el Espíritu no es propiedad exclusiva de la renovación. Todos los movimientos, todos los grupos, pedir al Señor en sus oraciones la experiencia de la fusión del Espíritu Santo. En segundo lugar, invitar a mis hermanos sacerdotes a dejar que la renovación entre en sus parroquias y compartan esta experiencia nueva del Espíritu, y a la gente pedir, sea carismático o no, pedir el bautismo en el Espíritu Santo y ejercer el sacerdocio común, que es orar por los demás. Oye, y rescatar también algo muy bonito que tú dijiste, que pasó así desapercibido, este tema del ecumenismo. Cómo también el Espíritu nos llama al ecumenismo, cómo nos llama también a vivir esta realidad de que el Espíritu, la acción del Espíritu de Dios no es propiedad solamente de los católicos, también el Espíritu se manifiesta quien Él quiera. Por eso la renovación carismática es ecuménica. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. A ti. Queridos hermanos, en el Espíritu, en la alegría del Espíritu Santo, les deseo que tengan ustedes un muy buen domingo en familia, y si Dios quiere, nos vemos a través de las pantallas de UCB Televisión este próximo domingo. Que Dios los bendiga.